Entonces, el martes pasado habíamos quedado en Hebreos capítulo 13, versículo 14, ¿se acuerdan? Vimos hasta el 13 y habíamos quedado de ver esta semana, este día, el 14, así que podemos hacer ahí algún tipo de resumen de lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos acerca de el versículo 10? Cuando dice tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven del tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo, como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. ¿Recuerdan ahí lo que vimos? Un breve resumen, si lo pudiéramos resumir, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué tal si tú haces el resumen, hermano mío? ¿Pero nadie se acuerda de eso? ¿De lo que vimos? ¿Ninguno de los que estuvieron? Ya, si no, entonces lo hago yo. Estuvimos viendo dentro de varias cosas que vimos, pero las cosas centrales fue que acá el autor lo que hace es llevarlo nuevamente en contraste con la ley, con el pacto mosaico, a las cosas que no tienen provecho, ¿ya? Y una de esas cosas era el alimento, ¿ya? El alimento que estaba ligado al tema de los sacrificios que se hacían en el altar, de los cuales comían ellos una vez que eran sacrificados. Y estuvimos leyendo versículos de Deuteronomios y también de Levíticos que nos mostraban lo que se debía hacer cuando había un sacrificio de animal y que ellos debían comer de ese alimento, de ese animal que fue llevado como ofrenda. Y no había desperdicio en cuanto al animal, o sea, se comía parte del animal y la otra parte era quemada, ya era pasada por fuego, que era la piel y otras cosas más que vimos también en Levíticos. Dentro de esas cosas se dice el autor de que de aquellas cosas los que lo practicaban no eran beneficiados o no fueron beneficiados de los que se ocupaban en esas cosas, en aquellas cosas en la ley. Y estuvimos viendo el pasaje de Colosenses cuando se nos habla de que no tienen provecho estas cosas que vienen de seres humanos, de guardar cierto tipo de alimentos, de abstenerse de comer alimentos o de comer cierto tipo de alimentos, no tienen beneficio alguno contra los apetitos de la carne, nos dice el apóstol Pablo en Colosenses. Entonces también leímos ese capítulo. Y en base a aquello, de hecho, acá está, se me había olvidado que esta era una nota de la misma textual. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo, os sometéis, perdón, a preceptos tales como no manejen ni gusten ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, referente a eso es el autor el que les dice que no hay beneficio en aquellas cosas que están ligadas con los alimentos. Él ya ha tocado otros temas y ahora se está centrando, focalizando en el versículo 9 con el tema específico de los alimentos. Ya no hay beneficio en la ley para aquellos que se ocupan de estas cosas. Después en el 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Y ahí hablábamos de la gran diferencia que existen con los del nuevo pacto con los del antiguo. Los del nuevo pacto tienen derecho a comer del tabernáculo en el cual se abrió en el nuevo pacto, en aquel tabernáculo no hecho de manos, en aquel altar no hecho de manos, en el cual se entregó el Señor Jesucristo. Y habíamos visto que en el Nuevo Testamento se nos habla, el mismo Señor dice que debemos comer su cuerpo y beber su sangre. También vimos la institución de la cena como un punto a considerar cuando él dice la copa representa mi sangre que es derramada por ustedes
y el pan mi cuerpo. Entonces, nosotros, los del Nuevo Testamento, los del Nuevo Pacto, perdón, tenemos este derecho a comer de este tabernáculo. Sin embargo, los que están ocupándose en aquellas cosas del viejo pacto, en aquellos que no son creyentes, que no tienen una nueva naturaleza, que no forman parte del pueblo de Dios, que no han sido escogidos para esta bendita salvación y que no están haciendo caso a aquel que habla desde los cielos, no tienen derecho entonces a comer de este tabernáculo, ¿ya? Por eso dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Porque, y aquí da también otra razón, los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Ahí, dentro de las muchas cosas que dijimos, porque dijimos hartas cosas aquí, era que el punto central era que el Señor mismo, era el sumo sacerdote y también la ofrenda, ¿ya? Y que este sumo sacerdote y esta ofrenda fue quemada también fuera del campamento, y vimos la relación con el Señor Jesucristo en cuanto a su sumo sacerdocio, en cuanto a su ofrenda, y también a que él fue llevado fuera del campamento. Hicimos la relación, nuestro hermano Guillermo ahí nos ayudó a hacer la relación también con lo que se hablaba en Éxodo de Moisés, cuando él también fuera del campamento era que llevó al pueblo de Israel también, para que se santificara delante del Señor. Dentro de esas cosas, no sé si aquí en la textual, en Levítico, sí, también leímos este pasaje de Levítico, cuando habla del becerro y del macho cabrío que eran inmolados fuera del campamento, ¿ya? Y dentro de esas cosas, también dijimos, dentro del versículo 11, perdón, dijimos que esta era figura, o estaba haciendo mayormente relación al Señor Jesucristo, a la ofrenda perfecta que era el Señor Jesucristo, y su relación con lo del antiguo pacto. En el versículo 12, después dice, por lo cual también Jesús, y aquí ya lo dice textual, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces aquí ya explica esto que venía hablando en el versículo 11, y dice que Jesús es aquel que hizo esto, aquel que padeció fuera de la puerta, fuera del campamento, aquel que se entregó por su pueblo para redimirlo de sus pecados, como él también lo había prometido. Y en el versículo 13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Y acá, bueno, dijimos varias cosas y podríamos decir lo central o una de las cosas importantes que se me vienen a la memoria de lo que hablamos la vez pasada, fue que debíamos salir a él fuera del campamento llevando su oprobio, implicaba esta identificación con él, ¿ya? Con el cordero, al igual como lo hacían antes en el antiguo pacto, que se traspasaba o el animal servía como sustituto de la persona que poseía el pecado y se identificaba con él. Entonces en el 13 también se dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio, también nos habla de una identificación plena con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y que debemos llevar su oprobio así como él fue escarnecido, y ahí vimos varias cosas acerca de lo que él sufrió, de lo que él padeció, y también vimos lo relacionado a salir fuera del campamento, que es lo mismo que viene hablando antes, que son quemados fuera del campamento, y en el mismo Levítico también se nos había hablado de que la ofrenda era hecha fuera del campamento. Entonces aquí nos dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio, identificándonos con él y siendo uno con él, podríamos llegar a decir. No sé si ahí, Elías, tú quedaste claro con ese resumen. Se hablaron muchas otras cosas, pero eso es mayormente lo central. Sí, primo, en términos generales está claro. Vale. Bueno, entonces ahora nos toca ver el versículo 14. Dice, voy a leer desde el 7 en adelante, ¿vale? Dice, acordaos de los que os conducen, quienes os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no fueron beneficiados los que se ocupaban en ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir honradamente, y aún más os ruego que hagáis esto para que más pronto sea devuelto. Y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, quiera perfeccionaros en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, ya que os escribí brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con el cual, si viene pronto, os visitaré. Saludad a todos los que os conducen y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Eso dice el versículo 13, desde el 7 hasta el versículo 25. Entonces, habíamos quedado en el versículo 14 que dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, una ciudad, perdón, que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. En la Valera dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Dice básicamente lo mismo. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Ahora sí les escucho. ¿Cómo podríamos enlazarlo, perdón, con todo lo que viene hablando? ¿Les da alguna idea o no? Cuando dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Y dice, fuera del campamento. Porque no tenemos, miren aquí, el porqué de la frase anterior. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. ¿Por qué hay que salir afuera del campamento llevando su oprobio? Y el versículo 14 nos responde, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. ¿Entienden que el 14 está explicando lo que viene diciendo en el 13? ¿O no? ¿Lo podemos Yes, entender así o no? yes. ¿Ya? Nuestro hermano Guillermo dice que sí. ¿Qué dice el resto? ¿Lo podríamos llegar a entender así o no? ¿Qué opina el resto? ¿Hay algún comentario ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende. ¿Por qué cuando él dice salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio, la forma de explicarlo sería que no tenemos aquí una ciudad permanente o que permanece, sino que buscamos la que está por venir? ¿Qué tipo de relación tendría aquí? ¿Qué tiene que ver salir fuera del campamento con la ciudad que permanece y con aquella que está por venir?
¿Cómo se vincula? ¿Por qué para el autor, que es nuestro Señor, es vinculante el salir fuera del campamento llevando su oprobio con el no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir? ¿Por qué es vinculante, hermanos? ¿Se escucha o no? ¿O están pensando? Yo estoy pensando. A mí Estaba me parece que está totalmente relacionado con todo el escrito, los contrastes que ha hecho entre la superioridad que tiene la persona y la obra del Señor Jesucristo con los distintos personajes del Antiguo Testamento, con la ley, etcétera, y específicamente acá en el capítulo 12 y 13, donde se habla de que se acercaron ahora al monte Sión, ese contraste, entonces está más que claro que aquí de nuevo ese campamento, salir fuera del campamento, obviamente que está hablando de la ciudad donde está el santuario, donde se ofrecen los sacrificios levíticos, etcétera, donde está toda la religión judía, creyendo que de esa manera agrada al Señor. Y aquí entonces se les dice claramente que eso ya no sirve, que quedó obsoleto, que ahora hay un nuevo pacto basado, fundamentado en la persona y obra del Señor Jesús. Y entonces, ya lo ha dicho de muchas maneras, entonces ahora dice, no tenemos aquí ciudad permanente, y obviamente está relacionado con la misma ciudad que buscaba Abraham, y también el capítulo 12, 11 y 12 de Hebreos, que nos habla de la ciudad cuyo arquitecto y fundador es el Señor. Entonces, esa es la que el autor dice aquí, que esa es la que buscamos, la porvenir. No es la ciudad ni el santuario terrenal, sino que es ahora donde está el Señor. Y por eso que antes había dicho, salgamos a Él, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, el versículo 13. Y en el 14 ahora nos da la razón de por qué. Porque ahora lo terrenal sabemos que todo era sombra de lo que había de venir. Entonces ahora el autor, después de toda tremenda maquinaria de argumentos, una tremenda argumentación que ha dado, entonces ahora deja claro, ahora más directamente está diciendo que estos judíos que están dudando, entonces les deja súper claro que hay que salir fuera de la ciudad, fuera del campamento aquí, fuera del sistema levítico, fuera de la ley, del pacto mosaico, porque ahora hay un nuevo pacto. Y las ciudades también está el contraste, la ciudad permanente es la ciudad temporal que es Jerusalén, que va a ser quemada. Entonces, está todo relacionado con que hay que salir, porque ahora lo que para ellos es santo, para Dios está hecho totalmente contaminado, está sucio, es profano, y lo que para ellos era profano, el salir fuera del campamento, porque ahí es donde se quemaban los animales. Entonces ahora el contraste es que ahora donde esté el Señor Jesús, eso es lo santo. Y donde Él no está, entonces es inmundo, es sucio. Y hay que salir pues a Él, porque Él es el que santifica. Fuera de Él no hay salvación. Eso, básicamente, por supuesto. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene algún comentario ahí? ¿Quiera decir algo? ¿Tiene alguna duda, consulta? Si no se entiende algo, recuerden que es bueno que lo digan. Si es que no están entendiendo, si es que algo no les cuadra o cualquier comentario, la idea es que vayamos todos a la par, porque si no decimos nada, se puede entender que todos ya lo saben, lo entienden. Entonces sería bueno que dijéramos las cosas que nos van costando más, porque como entendemos que no tenemos todo, no somos todos iguales y que el Señor nos va a ir enseñando a cada uno, entonces sería bueno que procuráramos aunar
el conocimiento entre nosotros. Nadie nos apura a seguir avanzando así de rápido, así que por eso es bueno que podamos meditar entre todos. Agregar además que el hecho de salir fuera del campamento está relacionado con Mateo 24 y otros versículos, obviamente, donde el Señor enseña que el juicio va a venir sobre el santuario y la ciudad. Jerusalén, el santuario van a ser sitiados y después quemados. Entonces, donde se quemaban, ahora donde se quemaban los animales, que era la parte inmunda, ahora lo inmundo es producto de la contaminación que ellos han hecho del santuario y de la ciudad. Entonces ahora el fuego viene contra el santuario y la ciudad. También, por lo menos uno lo podría ver entre líneas acá o relacionarlo con las profecías que dio el Señor. Y también vemos en los escritos apostólicos. Así que me parece aquí que está relacionado más todavía si antes ya había dicho que el Señor es fuego consumidor. Entonces, todas las advertencias, de nuevo acá, uno podría decir totalmente relacionado. Si se pisotea la sangre del Señor, el juicio va a comenzar por la casa, entonces va a comenzar por el santuario y la ciudad en Jerusalén. Por eso que es temporal, porque va a desaparecer ya. El antiguo pacto está obsoleto y ahora se espera una nación celestial. Entonces uno podría relacionarlo con varias profecías, tanto del antiguo como las que dijo el Señor y sus apóstoles. Vale, gracias. Gracias, hermano. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Eso dice la textual, la Valera, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Entonces, como ya se ha dicho, quiere decir que hay que buscar, o que una de las razones por la cual debemos llevar el oprobio del Señor y salir fuera del campamento para aquellos del primer siglo, para nuestros hermanos hebreos, era porque no estaba en la ciudad terrenal física donde estaban ellos, y esto de fuera del campamento es figura de lo que antes ya había dicho acerca de lo que se hacía en el viejo pacto y las figuras que habían en el viejo pacto respecto al Señor Jesucristo. Entonces es necesario abandonar aquello, abandonar eso, llevar el oprobio del Señor y entender que la ciudad, la verdadera Jerusalén a la cual ellos iban a aspirar y debían aspirar a vivir, a habitar, era en aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios, esa ciudad que permanece, no aquella, no aquella que ya está presente, que pueden ver con sus ojos y que es terrenal, sino aquella que buscan, que está por venir, con aquella que está por medio de la fe, a cual que se puede ver por medio de la fe como la esperaba Abraham y también los patriarcas, aquella ciudad permanente, la Jerusalén celestial, que fue entonces revelada acá a los hermanos hebreos del primer siglo y que también los llama una vez más a dejar el antiguo pacto, a no aferrarse a él, a no estar dudando, a los que están siendo tibios, a que se decidan por Dios, que escuchen a aquel que habla desde los cielos. Aquellos que están perdidos, obviamente este mensaje no les iba a interesar y sobre ellos iban a traer esa destrucción repentina, ese furor de Dios, esa horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquellos que ya estaban haciendo esto, entonces era un ánimo para que permanecieran en el camino, para que no se desviaran, como había dicho el capítulo 12 de Hebreos, que lo cojo no se salga del camino, que por más torpe que sea, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque es de Dios. Entonces, aquellos que ya estaban saliendo fuera del campamento, usando la misma fraseología que ocupa el autor a los Hebreos, entonces aquellos que ya lo estaban haciendo tenían que permanecer en ello. ¿Por qué? Porque debían buscarla, debían buscar aquella que estaba por venir, debían seguir esforzándose en las fuerzas de Dios, obviamente, en Cristo, en aquellas cosas que realmente permanecen, no aquellas que iban a ser perecederas.
¿Algo que agregar ahí, hermanos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Se entiende el versículo 13 y la explicación que hace el 14 de lo que se viene hablando entre los contrastes del antiguo pacto y los del nuevo pacto y de todas aquellas cosas que son incluidas a aquellos y que son beneficiados también a aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios? ¿Se entiende, no? Vamos captando. Es muy denso, hermanos, para algunos esto, ¿no? Hermano, ¿puedo hablar? Adelante, hermana. Buenas noches, llegué tarde, así que les pido disculpas, pero tengo una pregunta que no entiendo absolutamente lo que significa el versículo 13 cuando dice salgamos afuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué significa llevar el vituperio? Eso es lo que no entiendo. Bueno, vituperio o oprobio, que es la O misma palabra, reproche, ¿no es cierto? es ignominia, deshonra, afrenta, deshonor, vilipendio, vergüenza. Sí, pero ¿cómo llevando su vituperio, su reproche, su vergüenza? Claro, Esa es mi pregunta. vale. Si es que entiendo bien a lo que va, esto quiere Sí, decir llevando su oprobio, se refiere a la persona de él. Salgamos a él, entendemos que es este Jesús, que ya se había hablado anteriormente. ¿Ya? sí, Entonces, llevar el oprobio de Jesús, de él, fuera del campamento, quiere hablar de la plena identificación con Cristo. Y como el Señor dijo que si con el árbol verde hicieron estas cosas, cuánto más con el árbol seco. Bienaventurados todos aquellos que padezcan por causa del nombre, etcétera. ¿Ya? Entonces, este llevando su oprobio tiene que ver con la plena identificación con Cristo. Esto también ya lo había dicho en los capítulos anteriores, en el capítulo 10, por ejemplo, cuando habla de todos aquellos que soportaron una gran lucha de padecimientos, aquellos que fueron exhibidos como espectáculo con injurias y también aflicciones, y otras veces algunos de ellos se habían hecho compañeros de aquellos que eran tratados de esa forma y que se compadecieron también de los presos y que juntos vivieron el despojo de sus bienes y que eso lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia. Entonces acá el autor les dice, no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, en ese sentido, acá cuando dice llevando su oprobio, implica todas esas cosas que ya se ha hablado en el capítulo 10 respecto a los padecimientos que estaban sufriendo nuestros hermanos en la fe de ese tiempo, producto de su confianza puesta en en el Señor Jesucristo, por causa de los judíos, de aquellos que todavía estaban sujetos al antiguo pacto. Y como dice Gálatas, que la esclava, aquellos que eran parte de los esclavos, que estaban todavía en la ley, perseguían entonces al hijo de la libre. Y eso era lo que se estaba viendo ahora, que los judíos perseguían, deshonraban, avergonzaban, vilipendiaban a los creyentes, igual como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Entonces por eso es que el autor les dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. O sea, dejemos atrás todo esto de la ley y llevemos el oprobio de Cristo, porque si dejamos la ley, obviamente va a venir ese oprobio de parte de los judíos. Entonces, eso es lo que les manda el autor a aquellos que son creyentes, que han depositado su confianza en Jesús y les dice salgan a Él, porque Él está fuera del campamento ya. Por eso le dice salgamos pues a Él fuera del campamento. Este Jesús no está dentro del campamento, sino que está fuera del campamento. Entonces debemos llevar su oprobio. Y ahí les da la razón de que no tienen una ciudad que permanece, sino que buscan la que está por venir. O sea, las recompensas del reino de Dios, de todos aquellos que han seguido a Jesucristo, no están en la forma terrenal, sino que están en la espiritual. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, la carne y la sangre no heredan. Y los que estaban en el pacto estaban queriendo heredar por la carne y por la sangre. Por eso es que el Señor Jesucristo les dijo que no entendían, que son ciegos guías de ciegos. Entonces, por eso es que él dijo, acá el autor a los hebreos dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio.
No sé si con eso respondo a su pregunta, hermana Sandra. Eh, qué tremendo, fíjate que es que no entiendo la palabra, dice llevando su vituperio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo llevarían Eso, su ¿Cómo con la cómo identificación con él. Si yo pongo, identificándose nomás? o sea, identificándose, pero en el sentido pleno. Yo, ¿Cómo? judío del primer siglo, Sí, sí, sí. pongo mi confianza en Jesucristo. Al poner mi confianza en Jesucristo, entonces el resto de los judíos me ve como un enemigo. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de lo que supuestamente es la voluntad de Dios, de ir al templo, sacrificar Mm, animales, permanecer dentro de la religión judía. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que proclamo, lo que predico, como vivo es en Él, en Jesús, las enseñanzas de Jesús, entendiendo que ya hubo un sacrificio, no tengo que seguir sacrificando en el templo. Por eso es que antes había dicho, no hay que comer, o sea, no hay que privarse o ocuparse en las cosas ligadas a los alimentos, como estaba en la ley, o como los hombres habían levantado en ese tiempo, no hay que comer tal y tal cosa, etcétera, o cualquier cosa que te prive de la libertad con la cual Cristo te hizo libre. Entonces, nuestros hermanos del primer siglo estaban llevando el oprobio del Señor. ¿Por qué? Porque se identificaban a tal punto con Él que vivían como Él vivió. Y al vivir claro, como Él vivió, entonces estaban siendo sujetos a lo mismo que el Señor Jesucristo padeció. ¿Y qué padeció el Señor Jesucristo? Vituperio, deshonra, vilipendio y todo lo que ya sabemos. Entonces, por eso es que el autor les dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. ¿Cómo se lleva su oprobio? Identificándose plenamente con él y viviendo la vida que él vivió, siendo pequeños Cristos, viviendo como él. sí, ahora sí me quedó, ahora sí entiendo. Gracias. Me quedó claro. Si es que no podía entender cómo llevando su vituperio, cómo lo hacía. Me costó entender ese párrafo, esa frase, digamos, en forma concreta. Pero ya ahora tengo bien, salir a sufrir el vituperio. Claro, Ya, nosotros ahora podemos aplicarlo y decir, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dice Pablo, y eso es claro, lo que estaban viviendo ellos. Al sí, vivir piadosamente padecían persecución, y lo mismo si lo aplicamos nosotros. Si nosotros vivimos sí, realmente piadosamente, vamos a subir persecución y vamos a estar también llevando su oprobio. sí, 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 sí. Ya, muchas gracias. Vale, Gracias, Andrés. adelante, hermana Digna. Ya, hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, es que yo estaba viendo acá, eh, no sé si estoy bien como lo estoy entendiendo, por eso te quiero preguntar. Cuando dice en el versículo 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. O sea, la sangre de los animales era introducida en el santuario, ¿verdad? Pero los cuerpos eran quemados fuera del campamento. Claro, Entonces acá dice en el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Pero cuando entendemos de que el Señor, él mismo dice, él entró, ¿cierto? Él santificó al pueblo, a su pueblo, con su propia sangre y padeció él mismo fuera de la puerta, ¿verdad? Y cuando dice que nosotros salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, el Señor mismo, él era el cordero que se ofreció, ¿cierto? A sí mismo y por su propia sangre santifica al pueblo. Pero acá, o sea, acá los cuerpos de los animales eran quemados fuera del campamento, pero el Señor, como Él era santo y puro, ¿cierto? Él mismo entró con su propia sangre, Él entró al lugar santísimo, o sea, eh,
¿verdad? Los animales no, porque los animales eran quemados fuera del campamento, la sangre de ellos estaban en el santuario para hacer así a los que se acercaban o los que ofrecían los sacrificios. No sé, eso te quiero preguntar si es así. Pero ¿cuál es la pregunta? No entendí cuál es la pregunta. Ya. Que el Señor entra, él mismo entra con su sangre, entra al santuario, él mismo. Y acá solamente los animales, la sangre de los animales era introducida en el santuario, eran quemados, fuera. Eso, Sí, pero es importante, por ejemplo, entender lo que ya se ha dicho en Hebreos antes. En Hebreos 9 dice, el primero pues, hablando del pacto, se nos presenta todo lo que representa el pacto. ¿Se acuerdan en Hebreos 9? Después se nos dice, y por esto es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para liberación de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y después, porque donde hay un pacto es necesario constatar la muerte de lo pactado, pues un pacto es válido sobre víctimas muertas y nunca tiene vigencia mientras vive lo pactado. Y ahí sigue hablando del pacto, ¿ya? Después, más acá nos va a hablar del sacrificio de Cristo y nos va a decir que y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Miren, el sumo sacerdote es aquel que entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto dice el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo, y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, será visto por segunda vez sin relación con el pecado por los que le esperan para salvación. Entonces, ¿por qué lo digo con esto? Porque en Hebreos 9:24 efectivamente dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Entonces, acá hay que entender todo lo que el Señor Jesucristo se implicó en su muerte, todas las figuras y todos los títulos que él tiene. Él es el sumo sacerdote, como dice Hebreos 9, que entra en el lugar santísimo, pero también es aquel cordero que fue inmolado fuera del campamento. Entonces, no hay discrepancias en cuanto a eso. Él lo hizo todo. Él era el sumo sacerdote que se presentó en un altar no hecho de manos como ofrenda y también fue el mismo que llevó su propia sangre delante de Dios, porque él se ofrece voluntariamente. Él se ofreció voluntariamente como ofrenda por el pecado. Entonces, ahí entiendo yo que no habría, ¿cómo se llama? Contradicción en eso, y es totalmente entendible lo que dice el autor a los hebreos. ¿Por qué? Porque él se entrega voluntariamente en aquel altar no hecho de manos, en el lugar santísimo, como ofrenda por el pecado, y a su vez también, por causa del pecado, como es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él también entonces es llevado fuera del campamento. Entonces acá por eso dice que Jesucristo también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por eso es que el llamado es salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Por eso es que en Zacarías, por ejemplo, cuando se habla del Señor Jesucristo, dice, y me verán a mí, a quien traspasaron. Y eso es en el monte. ¿Se acuerdan que habíamos visto también Zacarías? Entonces, todo esto nos habla de que el Señor Jesucristo, y esto está en línea con todo lo otro que se dice en las Escrituras, sobre todo en Hebreos 9, que Él es el sumo sacerdote que se presenta en el lugar santísimo y también en la ofrenda que fue entregada a la puerta, fuera de la puerta, para santificar al pueblo por su propia sangre. No sé si con eso se responde su pregunta, hermana Digna. sí, sí, bien, gracias. Vale. ¿Algún comentario ahí de lo que se ha preguntado, de lo que se ha dicho? ¿Algo que acotar? ¿Que complementar? ¿Que corregir? ¿Estamos todos bien?
Cuando se dice ahí fuera de la puerta, uno debe entender que se refiere a la puerta de la ciudad, que es el mismo campamento después en el versículo 13. Claro. Y esto está relacionado porque también el 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad. Y ahí está haciendo el contraste de las dos ciudades, la terrenal y la de arriba, la espiritual. Y lo otro importante también notar ahí que el hecho de que padeció fuera de la puerta significa que el Señor Jesucristo lo sacaron al monte, al Gólgota, fuera de la ciudad, y allí es donde lo crucificaron. Claro. Y es verdad que Él entró con su sangre en un santuario celestial, pero Él padeció fuera de la puerta porque lo sacaron fuera de la ciudad. Y Correcto. ahí es que se hace la relación con lo que pasó en Éxodo, cuando hicieron el becerro de oro. Entonces, el campamento, el tabernáculo, que estaba dentro del campamento, una vez que el pueblo peca, Moisés saca el tabernáculo y lo pone fuera del campamento, y ahora cualquiera que quería tener comunión con Dios, que quería sacrificar delante del Señor, que tenía que presentar ofrenda, entonces tenía que salir fuera del campamento. Así es. Es lo más probable es que también ahí el autor esté tomando eso que nos enseña en Éxodo. Entonces Sí, todo eso está relacionado con, como eran sombra del que había de venir nuestro Señor. Entonces el autor acá, que trata de las sombras del Antiguo Testamento y hace los contrastes con la realidad que es en Cristo, entonces con razón que toma cómo fue que el Señor Jesucristo fue sacado del campamento, crucificado, ¿ya? Y cuando Él sale lleva su vituperio porque al ser colgado en un madero está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces todos los que se identificaban se identificaban con el Señor, todos los que se identificaban con Él se identificaban con uno maldito. Entonces, claro, todo eso apuntaba a que tenían que llevar el vituperio del Señor. Una plena identificación, así como tú lo explicaste, implicaba que ellos iban a ser perseguidos, desechados, como lo hicieron con Él. Eso. sí. Y lo otro es que cuando se dice cuya sangre llevada por el sumo sacerdote al lugar santífico, lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, también no debemos entender que el Señor Jesucristo esto lo hizo en la tierra. Él no dijo, oye, espérenme un poquito, voy a ir al lugar santísimo, voy, deposito la sangre y vuelvo y me vuelvo a colgar. No, me vuelvo a crucificar. No, no es así. Sino que esto, por eso es que es una obra divina, porque solamente el sumo sacerdote es el que podía entrar en ese lugar santísimo. Ninguno de nosotros sabe dónde está ese lugar santísimo. Sabemos que está en el cielo, pero ¿en qué parte? ¿Cómo se entra? ¿Cuál es el método de entrada? ¿Cómo llego a él? Solamente el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, es aquel que sabe y que tiene ese libre acceso a este lugar santísimo para depositar esta sangre, que es la de él mismo, como ofrenda por el pecado. Entonces, ahí es donde uno entiende la obra gloriosa del Señor Jesucristo, que estando aún fuera del campamento, físicamente nosotros le habíamos crucificado, le vieron crucificado, perdón, nosotros no le vimos, le vieron crucificado, y mientras eso sucedía, no sabemos tampoco en qué momento, si fue en la primera sangre que derrama, si fue al final, pero lo que sí entendemos por las figuras del Antiguo Testamento era que toda la sangre que era vertida era llevada entonces por el sumo sacerdote al lugar santísimo. Entonces, esto es una obra divina en su totalidad, y eso es para que igual nosotros vayamos entendiendo lo poderoso de la salvación del Señor, lo grandioso de su poder, que Él mientras estaba fuera de la puerta en el monte Gólgota, entonces Él estaba también a su vez entregando esta sangre de Él como ofrenda por el pecado en el lugar santísimo. Entonces ahí vemos también el poder tremendo de nuestro Salvador, que es una obra que nosotros no podemos hacer. Nosotros somos muy limitados y aparte que somos pecadores, hijos de Adán, caídos, raza caída, no podíamos bajo ningún punto de vista hacer todo lo que el Señor ha hecho. Entonces por eso es que les dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su oprobio. La identificación es con Él, no es con ningún otro ser humano, porque solamente Él es aquel que pudo llevar a cabo esta salvación, efectuar este sacrificio, llevar esta ofrenda, presentarse como sumo sacerdote en el lugar santísimo y hacer todo lo que ha hecho en pos de nosotros y en pos de salvar a aquellos que Él ha amado. Así que eso, no sé si algo más se nos escapa.
de la explicación? ¿Va quedando claro? Sí, está claro. Sí, El resto también eso. Gracias que digan para ver si estamos todos entendiendo. Bueno, entonces, si no hay nada más que decir ahí en el 14, en el versículo 15, dice, ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El 15 dice, en la Valera, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué nos dice esto, hermanos? En relación a lo que venimos hablando. Porque al parecer todavía no, o se sigue enlazando por lo que viene hablando en el 13 y el 14. No ha cambiado de tema, al parecer, no ha hecho un pero, sino que dice, ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué entendemos ahí, hermanos? Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Se dan cuenta cómo dice ofrezcamos siempre? Ofrecer, ofrezcamos. ¿En qué contexto está dado? Dentro de lo que ya viene hablando, ¿en qué contexto está dado? es imperativo. ¿Sí? Pero se fijan que está dentro del contexto de las ofrendas, que él presentó su ofrenda, se presentó como ofrenda por el pecado, que los animales que eran llevados al lugar santísimo como ofrenda, ahí está, al altar, al tabernáculo. Entonces él dice, ofrezcamos. Este también es una ofrenda. Ofrezcamos siempre por medio de él, por medio de Jesús. Y aquí dice sacrificio. Esto ofrezcamos siempre, no es una vez al año, como era antes. No era en el día del perdón, en el año del perdón. No era única y exclusivamente en los días en los cuales debían hacerlo, sino que acá dice ofrezcamos siempre, en un continuo, como imperativo continuo. Ofrezcamos siempre por medio de él, ya, como mediador él, por medio, él es el mediador, por medio de él, ya lo ha dicho y acá lo condensa súper bien, sacrificio de alabanza a Dios. Y acá, el sacrificio, lo que ya venía hablando, este sacrificio ya no es de animales, sino que es de alabanza a Dios. Es un sacrificio que lo alaba. Es una alabanza a Dios cada vez que uno ofrece este sacrificio por medio de él. ¿Y cuál es este sacrificio que yo debo ofrecer siempre a Dios? Es el fruto de labios que confiesan su nombre. Este es el sacrificio. No es un cordero, no es un macho cabrío de tal y tales características, no es acercarme yo al sumo sacerdote y que el sumo sacerdote haga esto, sino que es simple, digámoslo así. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios. Esto quiere decir, hermanos, un fruto de labios que confiesen su nombre o que confiesan su nombre. Entonces, este es el sacrificio que alaba a Dios, que le lleva alabanza a su nombre, aquel que él siempre quiere que nosotros ofrezcamos. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento Dios dijo, hastiado estoy de vuestros sacrificios? ¿Hastiado estoy? ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿Se Sí, acuerdan sí, cuando el Señor dice, Yes, hastiado? yes, ¿Cómo, tío? yes. Ah, entendí Juan 3. Sí, entonces dice él, hastiado estoy de vuestros sacrificios. Y acá él nos manda ofrecer siempre. No se hastía de eso, ofrezcamos siempre por medio del sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Este fruto viene necesariamente de una persona que ha entendido que el medio, el mediador, es él y no hay otro, es él. Entonces, este ofrecer siempre va a hacerlo la persona que entiende que el medio, que el mediador es él, por lo cual el sacrificio que alaba a Dios es mis labios confesando su nombre. No con mis labios diciendo que la ley
es lo supremo, que nosotros somos el pueblo, que la ciudad celestial, o sea, que la Jerusalén terrenal es aquella a la cual yo debo sentirme apegado a ella, etcétera, no, sino que todo lo que tiene que ver con la ley acá no sirve. Acá lo que está diciendo es este sacrificio de alabanza que debo siempre estar ofreciendo por mi mediador, que es Jesús, es el fruto de mis labios confesando su nombre. Es lo que el autor a los hebreos les dice acá a nuestros hermanos del primer siglo. Adelante, hermana Digna. También se podría entender de que los que confiesan su nombre deben de ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Se podría entender así también, ¿cierto? El Claro. fruto, ya los que confiesan su nombre deben de dar ese fruto, ¿cierto? De sacrificio de alabanza a Dios. O sea, el fruto de los que confiesan al Señor. O sea, si alguien cree en el Señor Jesucristo, dice creer, el fruto que debe demostrar es sacrificio de alabanza a Dios. Se puede Claro. entender así también, ¿cierto? Claro, pero también debemos no olvidar, está bien dicho, que el Señor Jesucristo también dijo, vosotros de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerdan? Entonces, Sí. entonces también hay que tener cuidado con eso, porque no todo aquel que confiese su nombre quiere decir que esté llevando un sacrificio de alabanza a Dios. Todo esto va ligado a lo que ya ha dicho anteriormente. Aquellos que son hijos, que se identifican con el Señor Jesucristo, que llevan su oprobio, que es lo más importante en este contexto de este versículo, porque viene diciendo llevando su oprobio, por lo cual, sabemos que tenemos una ciudad que permanece. Entonces, que nosotros pertenecemos a esa ciudad permanente, ofrezcamos siempre. Pero también, como les decía, hay que entender que eso lo van a hacer única y exclusivamente los que se identifican con él, los que llevan su oprobio, los que entiendan que esa ciudad celestial, la Jerusalén celestial, es la que permanece. Por lo cual ellos van a llevar este fruto de alabanza en sus labios, confesando el nombre del Señor. No cualquiera que confiese el nombre del Señor entonces va a cumplir todas estas otras características, sino que todas estas características van de la mano, van juntas. Ninguna puede ir independiente de otra. Pero entendemos que la central acá, por decirlo de algún modo, si queremos hacer una jerarquización, podríamos decir que es identificarse plenamente con Él, llevar su oprobio, y que entonces por de suyo saldrá esta alabanza a Dios, este sacrificio que es el fruto de labios que confiesan su nombre. No sé si me explico, hermana Digna. Sí. Vale. Adelante, Brian. ¿Tú querías decir algo o no? Sí, sí. Es que, como ahí dice, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, quiere decir que eh, mi duda es que, por ejemplo, cuando uno ora y glorifica a Dios, eso también vendría siendo un sacrificio de alabanza, no necesariamente tendría que ser como un cántico o... eso es lo que, mi pregunta. Si un cántico entra dentro de esto, una alabanza, por ejemplo, cuando cantamos y todo eso, si entra dentro de esto. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Claro, si es que es un cántico y si no lo es, si no es un cántico, igual entra ahí o no. Yo Según lo que entendería entiendo. que no habla de un cántico como tal, a mi parecer, mi primera lectura, pero también un cántico podría ser válido. Todo aquello que confiese su nombre, que como fruto de labios confiese su nombre, entiendo yo que es válido, ya dentro de esta declaración, de este imperativo que es ofrecer siempre este sacrificio de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, confiesas el nombre de Él.
Cuando tú hablas con otra persona, en el contexto del primer siglo, y si la persona ponía su confianza, confesaba al Señor Jesucristo delante de otro, o incluso delante de su familia, donde sea, entonces entiendo yo que también va parte cae dentro de esta categoría de ofrecer siempre, porque siempre en tu hablar, con el fruto de tus labios, que confieses el nombre. Entonces, ya sea en una alabanza, en una conversación, en una oración, que el Señor Jesucristo te bendiga, etcétera, lo que sea, no, tratando de imaginarnos cómo hablaban ellos, su manera de hablar, en este sentido cotidiano, porque como eso ofrezcamos siempre. Entonces, todo aquello que sea confesar el nombre, entendería yo que caería dentro de este sacrificio de alabanza a Dios. ¿Ya? ¿Por qué lo entendería así? Porque como va ligado a la vida práctica, y en el capítulo 13 lo que está diciendo es dándole consejos, dándoles más bien, más que consejos, órdenes imperativos de lo que deben, de cómo deben conducirse, entonces entendería yo que también parte de eso sería entonces la alabanza, la oración, todo aquello que confiese el nombre del Señor, en ese continuo vivir, en ese diario vivir. No sé si me explico. Sí, 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 hermano. Sí, y además porque después dice, y de hacer el bien y la ayuda mutua. Entonces, claramente es eso. Claro. ¿Algo más que quieran decir ahí? Escuchando al hermano David Barr, él nos lleva a las referencias que hay en el Salmo 50, también en el Salmo 110 y en Oseas 14:2. Por ejemplo, acerca de sacrificio de alabanza, en el Salmo 50, el Salmo 50, el versículo 12 dice, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y el versículo 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y el Salmo 50 está relacionado con, donde dice, el versículo 1 dice que el Salmo de Asaf, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra. Después dice el versículo 2, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Más adelante, al terminar el Salmo, dice el versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y bueno, aquí está relacionado con que el Señor es el que el autor está tomando del Salmo 110 donde habla el Señor. Y ahí es donde se habla de las alabanzas que el Señor quiere. Y también es interesante que en el Salmo 110, donde habla de que siéntate a mi diestra, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, en el versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder.
en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, acá está hablando de que cuando se va a ofrecer ese sacrificio de alabanza es cuando el Señor va a actuar y va a ser el día de su poder. En ese tiempo, entonces van a poder adorar en la hermosura de la santidad. Y tal como se ha dicho, todo esto está basado en el sacrificio hecho por nuestro Señor. Entonces, las alabanzas que surgen por todos aquellos en ese tiempo que tienen que dejar los sacrificios en el santuario terrenal y entonces tienen que salir e identificarse plenamente con el Señor. Entonces los sacrificios que ellos tienen son sacrificios producto de la perfección de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la unión, esa unión de que tú hablabas, la unión perfecta que tienen los que creen en Él con el Señor, entonces de suyo sale alabanza producto del sacrificio perfecto que Él hizo. Correcto. Y por eso que ahora ellos pueden identificarse plenamente con el Señor y confesar el nombre, confesar su nombre en medio de la persecución, en medio de toda la tribulación por la que, debido a la persecución de los judíos, entonces ellos ahora, identificándose plenamente con Él, pueden confesar, y eso, el hecho de confesar que ellos están identificados plenamente con el Señor Jesucristo, delante del Señor es alabanza, el hecho de dejar los sacrificios levíticos y todo aquello que ya hemos hablado tantas veces. Entonces ahora para ellos, los creyentes que están viviendo en ese tiempo, ahora confiesan a Jesucristo y están diciendo, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el que nos trae la ciudad permanente, etc. Él es el Rey, el que está puesto en el monte Sión, todo aquello que ya hemos visto. Entonces, el reconocer todo aquello delante del Señor, el hecho de honrar al Hijo, entonces también honran al Padre. Y eso le agrada al Señor. Entonces, con razón que aquí está relacionado. Y el hecho de fruto de labios también está en el contexto de Oseas 14, donde, si uno lo ve en el capítulo 14, también está relacionado con el contraste está entre los incrédulos y entre los creyentes, entre el juicio que viene para los incrédulos y la salvación para los que creen. Y los que creen son los que tienen fruto de labios para el Señor. ¿Mm? Porque ya se sabe ya, porque ellos los creyentes de este tiempo abandonaron, están abandonando o van a abandonar producto de todas las exhortaciones que ha hecho el autor, ya entonces dejan de lado el sistema levítico, el pacto mosaico y ahora bajo la gracia, ¿ya? Se regocijan en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y entonces confiesan el nombre de Él a todo evento, aunque sea en la persecución, en el sufrimiento, sigue los pasos del Maestro de nuestro Señor Jesús. Eso. Gracias, tío. Bueno, de todas maneras, el tema de la alabanza, recuerdo que Jonás decía, "Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio", de algo así. Entonces, no sé si todos están familiarizados, mejor lo voy a poner. La definición que tiene el Strong y los diccionarios bíblicos acerca de la alabanza, que muchas veces es, miren, está traducida como adoración o como la raíz de adoración. Acá se nos dice que esta palabra puede ser en el hebreo, nosotros estamos en el griego ahora, en el Nuevo Testamento, puede ser profesar lealtad, acordar, admitir, alabanza, cantar alabanzas, alabanzas, bendición, honrar, alabar, glorificar, exaltar, engrandecer, hablar, cantar un himno, alabará, alabanza, aprobación, alabar, cantar o hablar de, alabar, aprobar, combinar, en otras ocasiones, recomendar o elogiar. ¿Ya? En ese sentido, cuando dice sacrificios de alabanza, entendemos que para hacer un sacrificio tiene que haber un acto de querer hacer un sacrificio, una ejecución. Entonces, acá nos habla que no solamente
vaya a ser teórico, sino que se tiene que llevar a la práctica. ¿Y cómo es la forma de llevarlo a la práctica? Acá estamos, el fruto de labios, o sea, que se confiese su nombre, no solamente con aquello que uno piensa, sino que acá se haga carne, por decirlo de algún modo, se lleve a la luz este sacrificio de alabanza con el fruto de labios. Por eso es que Jonás decía, te ofreceré alabanzas y haré sacrificios. Te ofreceré sacrificios, o sea, él lo llevó a la práctica. Te alabo, Dios, te honro, te glorifico, me identifico contigo, confieso tu nombre, pero también hago sacrificios y los llevo a la práctica. No me quedo solamente con ello. Por eso es que la plena identificación es llevar el oprobio. Y una de las maneras en las que uno alaba a Dios también es llevando el oprobio de Él, es sirviéndole, permaneciendo en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y una de las cosas acá se nos dice es este fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros de acá podemos extraer muchas verdades, podemos ir al Antiguo Testamento y ver cómo, bueno, ya se dijo, David alababa a Dios de esa manera, Elías, por ejemplo, el mismo Jeremías, el mismo Jonás que también mencionamos. Casi todos los hombres de fe, por no decir todos, ofrecían un sacrificio de alabanza a Dios. Y acá se nos dice que el que deben hacer ellos, en particular, es este fruto de labios que confiesan su nombre. Y aparte añade acá, y suma, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y acá de nuevo, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En la Valera dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, esta palabra y, esta conjunción conectora, nos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque, y da de nuevo la explicación, de tales sacrificios se agrada a Dios. Antes Dios se agradaba en el versículo anterior con este fruto de labios y ahora es de hacer, una vez más, de ejecutar, de llevar a cabo el bien y de ayudarse mutuamente. Y eso también tiene que ver con lo que se venía diciendo en el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Y acá, antes de darle la palabra al hermano Guillermo, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, podríamos tomar varios ejemplos del Antiguo Testamento en donde el hacer el bien y ayudarse mutuamente era un sacrificio que agradaba a Dios. Tal es el caso que recordemos al Señor Jesucristo cuando menciona el caso particular del sacerdote que le da pan a David cuando David venía huyendo de Saúl y no tenían para comer. Y él le da el pan de la preposición y después Jesús dice que eso fue lícito, que estuvo bien. Entonces podemos ver ahí cómo el sacerdote ayuda a David y podríamos decir, haz el bien, como el Señor Jesucristo también lo dijo, haz el bien y también hace también una ayuda mutua, de la cual el mismo sacerdote no se olvidó. Y así podemos estar recordando en el Antiguo Testamento también referencias a esto, porque lo que viene hablando el autor a los hebreos, muchas de las cosas, si es que no todas, son referencias también de lo que ya se ha dicho, de lo que ya ha sido revelado en sombra en el Antiguo Testamento también. Adelante, hermano Guillermo. Quería acotar que, volviendo al versículo 15, no leí Oseas 14, pero es interesante porque en el contexto, voy a leer algunos versículos, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Estoy en Oseas 14. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y ahí dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. En la Septuaginta, nos dice el hermano David Barr, o Burt, no sé cómo se pronuncia, dice que la Septuaginta esta, en vez de decir ofrenda, dice fruto. Te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Y él dice que lo más probable es que esté tomado de acá. Si es así, en el contexto de Oseas 14, está hablando de que Dios tiene que hacer la obra, el Señor, porque dice, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Entonces,
más adelante dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y ahí sigue hablando, entonces, al leer Oseas 14, nos da si es que es correcto lo que dice el hermano David, entonces estaría en línea con, me parece a mí que está totalmente en línea con el texto acá, porque vemos que toda la obra de salvación la hace nuestro Señor, y los que van a responder con este sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor Jesucristo, que reconocen la persona y la obra que Él llevó a cabo, entonces van a ser única y exclusivamente los cuales han hallado gracia delante del Señor, Dios ha tenido misericordia de ellos, y entonces son los amados, son los escogidos de Él. Me parece interesante porque todo el contexto de Hebreos es una obra donde el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que los presenta perfectos por la única y perfecta ofrenda de su propio cuerpo, tal como lo hemos visto en muchos textos ya de Hebreos. Entonces, bien importante que en el contexto, lo más probable es que el autor haya tomado de Oseas 14 y también de algunos salmos como el Salmo 50 y de otros textos, obviamente, pero los que más calzan, creo que David Burke tiene razón. Me parece importante notar esto. ¿Mm? Gracias, hermano mío. Vale, hermano. De todas maneras, ahora que mencionaba eso, no sé si era acá, mira de Pedro, o me da con escribir, disculpen la dislexia. Mira de Pedro 2, dice, vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual, y eso es lo que hemos visto en Hebreos, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es lo mismo que ya se ha hablado en lo que ya nos ha hablado nuestro hermano en Oseas, y lo que también ha venido hablando el autor a los Hebreos, estos sacrificios espirituales por medio de Él, ya como sacrificios de alabanza a Él. Y es interesante porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer del pozo, ¿se acuerdan? Que Dios buscaba adoradores que la adoraran en espíritu y en verdad. Entonces, en este sentido, todo cuadra con estos sacrificios espirituales, este fruto de labios que confiesan su nombre y que obviamente va ligado este fruto de labios a un corazón contrito y humillado, como decía también David en el Salmo cuando peca, y él dice algo más o menos así de que no me tomes en cuenta mi pecado de sangre por haber matado, sino que ninguno de mis sacrificios delante de ti serán aceptos, sino aquellos que sean estos sacrificios espirituales que tú buscas, que tú realmente quieres, para el perdón de mis pecados, decía David. Entonces, en ese sentido, todo cuadra con estos verdaderos sacrificios que ahora podemos hacer, que realmente agradan el corazón de Dios por medio de Cristo, porque Él fue la ofrenda perfecta, como dice antes, Él fue el que santificó. Y aquí es donde está lo importante, Él santificó a su pueblo. Entonces, como santificó a su pueblo, como lo apartó, como lo presentó puro y sin mancha, como nos dice también sobre la iglesia, que el cuerpo de Cristo es la iglesia, entonces ahora cada uno de nosotros de suyo fluye esta alabanza, este sacrificio a Dios con nuestros labios. Y eso es lo que le está diciendo el autor a los hebreos. Por eso es que después en el 16 les dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de nuevo de tales sacrificios se agrada a Dios. No son los sacrificios de carne y sangre que no sirven para aplacar la ira de Dios, sino que los verdaderos sacrificios, el verdadero y gran sacrificio fue el del Señor, y los que nosotros ahora hacemos son aquellos que agradan a Dios por medio de Él, estos sacrificios espirituales, como nos dice también el apóstol Pedro. Así que interesantísimo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario ahí? Creo que Esto- es bien importante
que en el contexto se está refiriendo a la iglesia del primer siglo, y ya hemos visto que ellos estaban siendo perseguidos, habían perdido los bienes, etcétera. Había mucho sufrimiento, mucha persecución, mucha tribulación la que ellos estaban padeciendo. Y es en ese contexto donde el identificarse con el Señor Jesucristo implicaba, por decirlo de alguna manera, un sacrificio. Ellos tenían que exponerse también, y de hecho muchos de ellos murieron. Estaban apresados, otros, etcétera. Entonces, si tomamos sacrificio en un sentido, claro, ellos podrían exponerse a ser sacrificados, ya sea que fueran golpeados, puestos en la cárcel o muertos producto de haberse identificado con el Señor, tal como el mismo Señor había profetizado ya en los evangelios. Entonces, este sacrificio, en ese contexto, el hecho de identificarse con el Señor, el de hacer bien y de la ayuda mutua, todo aquello que dice el versículo 15 y el 16, en el contexto en lo que ellos estaban viviendo, igual era bastante complicado, difícil, en un tema de persecución, donde uno generalmente pretende cuidarse a uno mismo y no se preocupa tanto de los demás, sino que quiere salvar su propia vida, etcétera. En cambio, ellos, el hecho de confiar en el Señor, no deberían tener, y de hecho los creyentes sufrieron por causa del Señor, y de esta manera algunos sufrían con gozo. Entonces, Hebreos 11, que dice los que vivieron por fe, que ahora son presentados también, el autor los presenta como esa gran nube de testigos. Entonces lo más probable es que en el primer siglo estos hermanos, muchos de ellos también manifestaban su fe sacrificando su propia vida, y que también en algún sentido era de alabanza para nuestro Señor al haberse identificado plenamente con nuestro Señor Jesucristo. En un contexto de tribulación, de sufrimiento, en el que vivían ellos, me parece a mí que realmente tienen que haber sido personas nacidas de nuevo, fortalecidas, energizadas por el Espíritu del Señor, para identificarse y para confesar el nombre del Señor Jesucristo, y nada de raro, hasta en la cárcel, como Pablo, cantando y sufriendo con gozo por causa de nuestro Señor. Realmente es un ejemplo bastante grande, ya que el mismo Señor dejó el ejemplo. Entonces, los creyentes, siguiendo el ejemplo del Señor, como nos había dicho ya en Hebreos 12, con gozo sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Y los creyentes también, los verdaderos creyentes también pasan por lo mismo. Y especialmente aquellos que son perseguidos, como en el caso de esto del primer siglo, y después en las distintas edades, también todos los que se han identificado con el Señor Jesús han tenido que sufrir y hasta llegar al sacrificio, pero que para el Señor, entiendo yo, ha sido de alabanza. Eso. Disculpen, también en base a eso, me acordaba mientras hablaba nuestro hermano, que el Señor Jesucristo dijo: cualquiera que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pensaba también en que Pablo dice que él mismo hizo blasfemar a muchos de los hermanos. Entonces pensaba en la importancia que tenía en el primer siglo, y creo que también ahora, el hecho de, sobre todo en el primer siglo, eso sí, de confesar el nombre, de decirlo, porque en el contexto judaizante y romano, judeo-romano que estaban, por un lado tenían al César, que debían rendir tributo, debían, si no morían, si no consideraban al César como un dios, muchos de ellos morían en ciertos contextos de su vida, tanto políticos como económicos. Entonces, también de parte de los judíos, el tema de entrar a la sinagoga, debían decir que no confiaban en el Señor Jesucristo. Lo mismo le pasó al hombre ciego, no sé si se acuerdan, que de ahí que los judíos dijeron: cualquiera que entonces reconozca a este como el Hijo de Dios, entonces iba a ser expulsado de las sinagogas, y los padres del hombre ciego tuvieron miedo y temor y prefirieron no seguir hablando. Entonces pensaba en la importancia en ese contexto
de confesar el nombre, de que realmente eso es una alabanza a Dios, un sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque exponían su vida, exponían sus cosas, exponían su economía, exponían a su casa, se exponían ellos, exponían todo cuanto tenían por causa de confesar su nombre. Entonces, la importancia en ese contexto específico judeo-cristiano, judeo-romano, perdón, de decir, yo confieso el nombre del Señor Jesucristo, confieso el nombre con mis labios públicamente, entonces era realmente fuerte, era realmente complicado para los hermanos, y por eso es que entiendo yo que el autor acá también lo dice de esta manera: ofrezcamos siempre. En la Valera también dice, ofrezcamos siempre a Dios, ofrezcamos siempre por medio del sacrificio de alabanza a Dios. Es un continuo. Entonces pensaba en la importancia que requería para ellos y lo difícil que probablemente llegó a ser para muchos de ellos esto de confesar el nombre, todo lo que podría atraer. Así que eso, hermanos, realmente pensándolo más bien, impactante el tema de lo que se les pide a ellos en su contexto, entendiendo toda la persecución que tenían por causa de confesar el nombre, efectivamente. No sé si alguien más quiere decir algo ahí. Si no, continuamos en el 16. ¿Nadie? Continuamos entonces. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo mencionaba acá que posiblemente una de las cosas de hacer el bien y de la ayuda mutua como sacrificio que agrada a Dios era lo que el Señor Jesucristo mencionó acerca del sacerdote con David cuando le da entonces los panes de la preposición y le sustenta en su viaje, en su ida, ¿no? Más bien dicho, no su viaje, su ida de Saúl. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo también ahí dice que eso era lícito, que estaba bien, que fue bueno lo que hizo. ¿Por qué? Porque ayudó. Entonces, ¿qué otras cosas piensan ustedes? Ya aquí, para ser más concretos, entenderíamos que puede significar el hecho de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Cómo ligarlo con lo que ya he dicho? Recordemos, como base, que en el 10 ya había dicho algunas de las cosas, perdón, en el 10, bien digo, algunas de las cosas que yo entiendo podrían entenderse como ayuda mutua. Por ejemplo, cuando se hicieron compañeros de los que eran tratados de esta manera, con injuria y con aflicciones, siendo espectáculos, siendo exhibidos. También compartiendo los padecimientos de los presos y el despojo de los bienes, juntos, como compañeros, como había dicho antes. Eh, yo creo que esas cosas concretamente podrían servir para entender el tema de la ayuda mutua, como dice el versículo 16, de hacer el bien y de la ayuda mutua. No sé si tienen algo más en mente de lo que ya ha dicho el autor o algún ejemplo concreto acerca de este punto, para no dejarlo tan en el aire, por decirlo de algún modo, sino que hacerlo concreto, de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Qué podría estar representando ahí? ¿Qué podría estar queriendo decir? Con ejemplos, si es que se puede, hermanos, como los que ya le mencioné en el capítulo 10. ¿Los escucho, hermanos? Entiendo yo que en el contexto de estos hermanos en el primer siglo y producto de la exhortación de lo que les manda acá, ofrezcamos siempre a Dios, ¿ya? Que van a ofrecer siempre a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la única manera, ese por medio de Él es el único, o sea, fuera de Él nadie tiene acceso al Padre, entonces eso tiene que quedar súper claro. Entonces las cosas que se les ofrece, o sea, las cosas que tienen que ofrecer los que van a ser obedientes a la exhortación, al consejo, a la orden acá, es que primero, sacrificio de alabanza, y ahí dice fruto de labios que confiesan su nombre, plena identificación, todo lo que ya vimos.
Y otra cosa que tienen que ofrecer siempre, y, y con razón que después dice, no os olvidéis, es de hacer bien y de la ayuda mutua. Porque en un contexto de persecución, tal como lo había dicho antes, es muy difícil mantenerse siempre atento al dolor, al sufrimiento de otros cuando uno está sufriendo. Entonces, para nuestros hermanos en el primer siglo, el autor acá tiene que decirle, no se olviden, ustedes no son los únicos que están sufriendo. Entonces, lo poco o mucho que tengan, hay que ayudarse, po, hagan el bien, ¿ya? No se centren en su dolor, ¿ya? Sino que sean como el Señor, que aún en sus sufrimientos, Él siempre estuvo pensando en hacer la voluntad del Padre y alcanzar a otros con salvación, porque a eso vino. Entonces siempre es el ejemplo del Señor Jesucristo. Y por eso que aquí dice de hacer bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe, a los que están en una condición semejante a la de ellos. Entonces, bien interesante notar que me parece a mí, porque los hermanos en el primer siglo, eh, las vivencias que tenían, los sufrimientos, la tribulación, y uno dice, cuando yo sufro, generalmente me ocupo de mí mismo y creo que lo mío es lo mayor, el sufrimiento más grande. Entonces, con razón que aquí el autor dice, no os olvidéis. Cuando uno está sufriendo, está en aflicción, realmente uno se ubica solamente en uno. El énfasis está en uno, soy yo el que estoy sufriendo, soy yo el que levanto, en vez de alabanza, una queja. Entonces ya eh, siempre que tienen que hacer sacrificio de alabanza, ¿ya? Hacer bien y la ayuda mutua. En un contexto de sufrimiento, yo digo, igual es complicado, igual es difícil. Y tiene que haber sido muy difícil para ellos porque ellos eran una persecución física y realmente grosera, muy cruenta. Ellos padecieron muchísimo por causa del Señor. Y por eso que el mismo Señor, cuando Él habla de su sufrimiento y dice, si hicieron esto en el árbol verde, ¿qué nos hará en el seco? Entonces sabemos que los hermanos, lo vemos en los evangelios, también en los profetas, ellos sufrieron. Y también acá vemos que el juicio viene producto el juicio divino viene producto y viene contra aquellos que se van en contra de los creyentes en el primer siglo. Por eso que en el año 70 viene la ira de Dios sobre todos aquellos. De ahí que en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, también, especialmente el apóstol Pablo, también Pedro, dice que va a venir retribución contra los que le infligen tribulación a ellos, a quienes los persiguen. Pero esto de hacer bien y de la ayuda mutua, en el contexto de ello es complicadísimo. De nuevo, necesariamente tienen que haber sido personas nacidas de nuevo, donde el poder del Señor esté obrando para que ellos no se olviden. Y la clave por qué de tales sacrificios se agrada a Dios, de nuevo, Dios siempre presente, la mirada puesta en el Señor Jesucristo, que dejó ejemplo, tal como lo dijo en el capítulo 12. Siempre, siempre, siempre el dechado de virtud, el sumo ejemplo, nuestro Salvador en todas las circunstancias. Por eso que les dice, no os olvidéis. Y aquí no os olvidéis necesariamente que los creyentes tienen que haber dicho, oye, de verdad, por el Señor Jesucristo así afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Entonces los creyentes limitan al Señor, ponen los ojos en Él. Eso, hermano mío. Vale, vale. Elías y María José habían levantado la mano. Sí, yo lo había levantado porque habíamos visto antes de que decía que eh, la pérdida o el despojo de los bienes habían sufrido con gozo. Entonces, obviamente, estaban algunos de los hermanos con problemas, quizás de que no tenían para vestir, que comer, etcétera. Entonces, de aquí que viene el hacer el bien y la ayuda mutua. Ahora lo que me llama la atención, eh, que quizás se explica por el contexto de persecución, pero ¿por qué el hacer el bien y la ayuda mutua son sacrificios? ¿O bajo qué, o es bajo el contexto que se entiende como que son sacrificios que agradan a Dios?
porque uno podría entender que la nueva naturaleza es algo que fluye y que no es un sacrificio. Pero acá me pareciera que es referido a lo complicado que pueden estar, que probablemente pongan a los demás por sobre ellos mismos, y ahí eso sería un sacrificio. El hecho de quizás despojarse ellos de algún bien para poder ayudar a otros. Entonces, eso quería comentar, que eso me llama la atención de que hacer el bien y ayuda mutua vaya ligado con sacrificio. O sea, yo lo entendería bajo el contexto de persecución, pero no sé si tendrá otra acepción de interpretación eso. A mi parecer, como tú bien lo dijiste, va en el contexto del- de la persecución. También lo entiendo así. ¿Por qué no lo entiendo de otra manera distinta? Porque efectivamente también tú lo dijiste, porque entendería que el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces, todo eso va ligado y también fluye de la nueva naturaleza. El Señor Jesucristo siempre estuvo haciendo el bien a los hombres y ayudándoles, siempre fluyendo de sí. Entonces, como tú bien dices, primo, yo lo entendería así tal cual a priori. A priori lo entendería así. Adelante. Sí, que acá la pastora María José me está corrigiendo, me dice que ella lo entiende, ¿eh? Como hay todo un contraste con el antiguo pacto, y en el antiguo pacto habían sacrificios de animales y todo ese tipo de cosas, entonces el contraste es que en el nuevo pacto estos son los tipos de sacrificios que son agradables a Dios. El fruto Claro. de labios que confiesan su nombre, el hacer el bien, la ayuda mutua. Entonces son esas cosas espirituales las que son los sacrificios que agradan a Dios, porque obviamente vienen de Él, entonces obviamente le van a agradar, no hay nada del hombre ahí que pueda hacer. Así que me hizo sentido también lo que me comentó. Claro, eso fue también lo que leímos, Elías, en 1 Pedro 2, hace poquito, cuando dice, vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, que es básicamente lo mismo que viene hablando el autor a los hebreos. Así que sí, eso también era un punto a considerar dentro de lo que tú mencionabas. Así que gracias también por eso, María Otro José. texto que ayuda, disculpa, Adelante, perdón. disculpa. Sí, que Ismael levantó la mano primero. ¿Se me escucha bien? Sí, Ya. También lo que yo entiendo, que el hecho de esos sacrificios espirituales y todo lo que han dicho, más que nada como agregar, eh, entiendo que es otra manera de explicar. Entiendo que acá el autor, iba a decir el apóstol Pablo, el autor a los hebreos usa esta analogía de los sacrificios, usa esta manera de referirse a las obras o a los frutos del espíritu, porque al final hay otro versículo que dice que es para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano o sea, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, cuando se nos llama también a andar en el amor de Cristo, a imitar a Dios. Entonces, cuando vemos la manera en la que vivió Cristo, Él constantemente agradaba al Padre y sus sacrificios espirituales, si lo vemos como lo está diciendo acá el autor, eran siempre aceptados porque eran guiados por el Espíritu de Dios. Entonces él siempre estaba eh, andando conforme a la voluntad de Dios. Entonces entiendo que a nosotros se nos llama a lo mismo, y que cuando uno está lleno del Espíritu es cuando puede dar estos sacrificios vivos, estos sacrificios espirituales que ninguna persona bajo la ley puede dar. Y por lo mismo el apóstol, en el contexto de lo que hemos venido viendo, o sea, perdón, el autor, en el contexto de todo lo que ha desarrollado a lo largo de Hebreos, él está siempre comparando la, la, la infinita grandeza y la diferencia infinita que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, al terminar hablando de los sacrificios,
es otra de las formas en la que él eleva la obra de Cristo y lo que puede provocar en un ser humano que es llamado por Dios para ser salvo. Sí, gracias, Ismael. Muchas gracias. Adelante, hermano Guillermo. Ahora sí. Lo que quería decir yo es que también Pablo en Romanos 12, y creo que está en línea con lo que ya se ha dicho y lo que dice el autor, en Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces me parece que está totalmente relacionado con lo que estamos viendo acá. Esto de tales sacrificios se agrada a Dios. Son cosas que se hacen, digamos, terrenalmente, aunque son sacrificios espirituales, porque son cosas que le agradan a Dios, pero esto está relacionado en el contexto de la persecución, donde es fácilmente olvidarse de hacer eso. Entonces, que el apóstol Pablo en Romanos diga, presentar vuestros cuerpos, entonces, claro, está relacionado con obras, tal como se ha dicho, obras que se hacen en ese contexto. Y sabemos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser puestos al servicio de nuestro Señor. Eso, hermano mío, gracias. Vale, hermano. Sí, muy bien. Vamos a acabar todo limpio estos pasajes. Entonces seguimos el jueves, lo dejamos hasta acá.